Ya, vamos entonces con esta, ahora sí, comencemos nuestra clase, con nuestra semana 10, primera clase. Entonces, el tema de hoy día es polos y residuos, lo que está faltando de variable compleja, los polos y los residuos. Así que si quieren aprenderse el título mientras tanto, hoy día hay que aprender lo que son los polos y lo que son los residuos. Hay que saber lo que es un polo y conocer el teorema de los residuos. Cuéntenme. Para el control de la próxima semana, vamos a hacer como lo mismo para el control 1 de que el jueves, una clase... Podríamos hacer un ejercicio el jueves de la próxima semana, pero ojalá este jueves comencemos con la materia que no entra en el control para así destinar un jueves antes, previo al control, a hacer ejercicio. ¿Les parece? Ya, entonces, última materia de esta variable compleja, los polos y los residuos. Lo que hay que saber primero es qué es un polo. Ahí está, definición. P, un número complejo, es un polo. Ahora, existen los polos de orden 1, de orden 2, de orden 3. Los polos siempre son de un cierto orden. Ojo que a veces hay funciones, no todas las funciones tienen polos, y no todas las funciones cuando tienen problemas en un punto, en ese punto se encuentra un polo de orden K. El polo de orden K es una cosa muy específica de todo esto, porque está muy relacionado con la fórmula de Cauchy. Entonces, estos son polos de orden K, donde el K es un natural distinto de 0. Si quieren, K igual 1 es el caso más típico, los polos de orden 1, pero también existen los polos de orden K igual 2, 3, 4, etc. K, un número natural mayor o igual que 1. Mayor o igual que 1. ¿Qué significa que la función f tenga un polo de orden K en el punto P? Bueno, significa que la función f es holomorfa alrededor del punto P. Ahí hay un disco centrado en P, radio R. Este es mi punto P. Existe un disco que puede ser chiquitito, un disco en torno de P, tal que la función es holomorfa en todo ese disco, salvo en el propio punto P. ¿Y qué le pasa a la función en el punto P? Bueno, ahí está la cosa importante de lo que significa ser polo. La función en el punto P, primera cosa, es una función que explota. Ya vamos a ver al tiro que la función tiene módulo que explota. Es una función no acotada. ¿Por qué es no acotada? Porque para que sea acotada, la función, cuando yo me acerco a P, hay que multiplicarla por... ¿Se fijan lo que es Z menos P? Cuando Z tiende a P, ¿a cuánto tiende Z menos P? A 0. Entonces, esta cosa es algo que tiende a 0. Ahora, si la función f fuese acotada, este límite, Z menos P, que tiende a 0 multiplicado por f, el límite sería 0. Pues bien, para que la función tenga un polo en el punto P, es necesario que este límite exista, primera cosa, y sea diferente de 0. Diferente de 0. Un límite distinto de 0. Ahora, ¿quién es K? K en realidad es por cuánto tengo que multiplicar la f para que el límite sea distinto de 0. Por cuánto hay que multiplicarla para que la función no explote. Se fijan que, ya les dije, si fuese acotado, este límite sería 0. Así que claramente que cuando esto de aquí sea cierto, la función no es acotada en torno de P. Entonces la pregunta es, como no es acotada, ¿por cuánto la multiplico para, de alguna forma, aniquilar esa cosa que no es acotada? La multiplico por algo que tiende a 0 y pido que el resultado tenga límite. Entonces la pregunta es, ¿de qué tipo es la discontinuidad? ¿Cómo es el no acotamiento? ¿Será el tipo 1 partido por x? ¿Será el tipo 1 partido por x cuadrado? ¿Será 1 partido por x al cubo? Se fijan que si fueran R uno diría, si la función es 1 partido por x al cubo, ¿por cuánto la multiplico? Por x al cubo. Si usted la multiplica por x cuadrado, sigue quedando un 1 partido por x. Si uno la multiplica por x a la cuarta, una función del tipo 1 partido por x cubo, queda x y el límite es 0. Entonces, a veces existe este número k, tal que yo multiplico la f por z menos p elevado a la k, tomo el límite cuando z tiende al punto p, y ese límite es un complejo diferente de 0. Eso es, duda. Ese K es el orden del polo. Claro, o sea, justamente cuando me preguntan cuál es el orden, esa va a ser una cosa importante. ¿Cuál es el orden de un cierto polo? Lo que hay que preguntarse es por cuánto multiplico f de z para que el límite sea L. Esta cosa de ahí tiende a ser. Así que inmediatamente un par de observaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me equivoco? Si el polo fuera de orden K, supongo que ya demostraron que el polo es de orden K. ¿Qué pasaría si uno calculase el mismo límite cuando z tiende a P, pero en lugar de multiplicar por z menos P a la K, multiplicaran por z menos P elevado a la K más 1?
Si uno supiera que es un polo de orden K y yo, por alguna razón, me equivoco en el límite y multiplico por z menos p elevado a k más 1. O sea, ¿qué pasa si de alguna forma sobreestimo el orden del polo? Si el polo es de orden 3 y yo me equivoco y multiplico por la potencia cuarta, ¿qué le va a pasar al límite cuando me paso de k? Ah, se fijan al tiro que esta cosa se factoriza como el límite que existía, ¿cierto? Z tiende a P. Obviamente esto lo escriben como Z menos P multiplicado por Z menos P elevado a la K, F de Z. Aquí está el límite que vale L y queda ese límite que vale L multiplicado por una cosa que tiende a 0. Entonces, ojo, cuando uno ande buscando el orden de un polo, la pregunta es por qué potencia multiplicarla, de tal forma de matar esa cosa no acotada, pero no matarla demasiado. O sea, se la multiplican por un z menos p elevado a una potencia muy grande, están aniquilando demasiado a la discontinuidad de la función, el crecimiento de la función. Hay que multiplicarla por un z menos p elevado a una potencia precisa. ¿Y qué pasa si la multiplico por z menos p elevado a una potencia más chica? Ah, ¿qué pasa si calculo este otro límite? Límite cuando z tiende a p y pongo aquí z menos p elevado a la k menos 1. Bueno, resulta que ese límite es el límite, ¿cierto? Cuando z tiende a 0 de, primera cosa, ¿puede existir? Esa es la pregunta. ¿Podría existir? Bueno, si ese límite existiese, uno se preguntaría al tiro, ¿qué pasaría con el límite? Bueno, la pregunta es, ¿existe? Esa es la pregunta. No puedo hacer una factorización porque la factorización sería, escribo potencia k dividido por z menos p y no sé qué pasa con el denominador que tiende a 0. Pero la pregunta es, ¿podrá existir ese límite? Ahora, si ese límite existiera, inmediatamente, si ese límite fuera L chica, pregunta, ¿cuánto valdría el límite cuando z tiende a p de z menos p elevado a la k? Bueno, obviamente ahí harían la misma descomposición de arriba, dirían esa cosa es el límite cuando z tiende a p de z menos p multiplicado por z menos p elevado a la k menos 1 por f de z. Y si al multiplicar por z menos p elevado a la k menos 1 el límite existiese, al multiplicar por la potencia adicional el límite sería 0, cosa que nuevamente va en contradicción con lo de arriba. O sea, cuando uno busca el orden de un polo, hay que buscar la potencia K. ¿Se dan cuenta? La potencia K, no hay dos potencias K, la potencia K es exacta, es exacta. Ahora, lo que puede ocurrir es que no exista. No siempre las discontinuidades existen. Por ejemplo, en los números reales, si usted piensa en la función 1 partido por raíz de x, ¿por cuánto la multiplico? Si la multiplican por x a la 1, se fija, la x partido por la raíz de x se cancela y queda una raíz de arriba, tiende a 0. Es importante que el límite sea L diferente de 0. Diferente de 0. O sea, no todas las funciones tienen polos. Ahora, tengo un par de ejemplos, si quieren aquí algunos ejemplos sencillos. Eso, discúlpame. Claro, ejemplos típicos. Bueno, ejemplo número 1. Muy fácil. F de z igual 1 partido por z. ¿Cómo la ven? Típicamente esos van a ser los primeros ejercicios. Me dan una función y me dicen, encuentra sus polos. ¿Cuáles son los polos de 1 partido por z? Entonces la pregunta es ¿cuándo no se acotaba? El punto P igual 0. ¿Y de qué orden es ese punto? Entonces lo que hay que hacer es agarrar la función f, multiplicarla por z menos el punto 0, elevado a una cierta potencia k, 1 partido por z, y la pregunta es ¿cuánto vale k para que este límite valga L diferente de 0? Ya, entonces ahí no hay que buscar mucho en ese caso, ¿cierto? Claramente k igual 1, porque con k igual 1 queda z partido por z, se va el z y queda 1, y entre el límite vale L igual a 1. Perfecto. Ese es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, f de z igual z partido por seno de z. Ya, ¿cuáles son sus polos? ¿De qué orden? Hay uno que me está llamando la atención al tiro. Es z igual 0. ¿Es z igual 0 un polo? ¿Es z igual 0 un polo? ¿Qué pasa con el límite cuando z tiende a 0 del seno de z partido por z o seno de x partido por x en los números reales? Es 1, ese límite es conocido. ¿Y qué pasa con ese límite en los complejos? También vale 1. Ahora, para convencerse que ese límite cuando z tiende a 0 es 1, aquí voy a poner inmediatamente el límite cuando z tiende a 0 de z partido por seno de z, ese límite vale, ¿cuánto vale? ¿Seguro?
Bueno, tiene toda la pinta de valer 1. Entonces, a lo mejor conviene que en este tipo de ejercicio hagamos la siguiente observación. Observación. Si usted tiene el cociente de dos funciones, límite cuando z tiende a p, cuando z tiende a p, de una f de z partido por g de z, lo cual va a aparecer muchas veces en estos ejercicios, donde el cociente, como aquí, la de arriba es holomorfa, la de abajo es holomorfa, son dos funciones holomorfas, y las dos tienden a 0 cuando z tiende a p. Entonces, en este caso, el límite es igual que el límite cuando z tiende a p de... Inventen. Cuando es 0 partido por 0, ¿qué es lo que uno puede aplicar siempre el límite? L'Hopital. Es L'Hopital. Entonces, claro, uno puede calcular el límite de f' de z partido por g' de z, si es que el f de z tiende a 0 y el gz tiende a 0. Esto de aquí es cierto. L'Hopital es cierto en los números complejos. ¿Por qué? No, ahí la cosa es un poquito más complicada, porque el L'Hopital requiere tener un valor medio, o sea, la demostración del L'Hopital es más allá, requiere más cosas que solamente el cuerpo. Pero lo que uno puede hacer con números complejos es recordar que las funciones holomorfas son series. Todas las funciones holomorfas, esa era las consecuencias de arriba, ¿cierto? Así demostramos la fórmula de integral de Cauchy para las derivadas, viendo que uno podía ver que todas las funciones holomorfas en torno de un punto eran series, y como son series, una función, si usted sabe que cuando z tiende a p, la función f de z tiende a 0, es porque la f de p vale 0, la g de p vale 0, y en realidad f de z se escribe como f de p más f' en p por z menos p más, etc. La g de z se escribe como g de p más g' en p más, o por z menos p, más lo que sigue. Entonces, si f de p vale 0, ese se muere. Si g de p vale 0, ese se muere. Y digamos que estos de aquí son distintos de 0 para poder hacer un cálculo sencillo. Entonces, cuando uno hace el cociente f partido por g, ¿quién queda? F' de p por z menos p y todas las potencias que siguen. G' de p por z menos p y todas las potencias que siguen. Y lo que uno hace en la fracción allí es simplifica por... ¿Cómo simplificarían eso? F de z partido por g de z, pensando que las primeras derivadas son distintas de 0, queda f' de p multiplicado por z menos p, dividen arriba por z menos p, más f segunda de p medios, esta venía por z menos p al cuadrado. Simplifican 1, después viene el f tercera de p por z menos p al cubo, simplificaron 1, quedó así, etcétera. Y abajo... lo mismo con g de p más g segunda de p medios, z menos p. Entonces, ¿cómo calculan el límite de todo eso? Ya, me cansé de escribir. ¿Cómo calculan el límite cuando z tiende a p? Esto de aquí tiende a 0, todo eso es una serie convergente que cuando reemplazan en z igual p es continua, de hecho, vale simplemente z' en p. Y la de abajo vale... g' en p, o sea, ¿cuánto vale el límite de f partido por g? Cuando la f y la g valen 0 en el punto, el cociente de f' y g'. ¿Y qué pasa si f' y g' también valen 0? Entonces ahí lo que hay que hacer es, este término se muere, ¿cierto? Entonces hay que mirar las segundas derivadas, volver a dividir por z menos p, el límite de todo esto se muere y queda el cociente de las segundas derivadas, etc. O sea, uno puede calcular siempre el límite de f partido por g como el límite de f' partido por g' cuando p tiende a 0. Y ahí a veces uno utiliza, ¿se acuerdan esto? Que ha habido que usar el L'Hopital varias veces, que aparecía la primera, segunda derivada. Bueno, aquí son simplemente los diferentes coeficientes de la serie. Ahora, ¿qué pasaría si arriba los coeficientes en algún instante son distintos de 0 y los de abajo siguen siendo 0? Bueno, lo que pasa es que ahí el cociente de las derivadas no va a tener límite. Este límite no va a existir y ese otro tampoco. ¿Qué pasa si los de abajo son distintos de 0 y los de arriba son 0? Bueno, ahí el límite del cociente va a ser 0. Así que todos los casos pueden presentarse cuando las funciones son holomorfas. En los complejos se puede usar L'Hopital. Dicho eso, ¿cuánto vale el límite de seno de z partido por seno de z? ¿Vale 1? ¿Por qué vale 1? Ya, ahora sí que es más o menos sencillo, ¿cierto? Cuando z tiende a 0, z partido por seno de z, aplican L'Hopital, y dicen que ese límite es el límite cuando z tiende a 0, derivan arriba les da 1, derivan abajo les da coseno de z, y coseno de 0 vale
1. Así que ahí queda que el límite de seno de z partido por z o z partido por seno de z, los dos valen simplemente 1. Ya, ¿cuáles son los polos entonces de la función z partido por seno de z? Ya, z igual 0 no es, pero la función seno tiene otros ceros. ¿Cuáles son los otros ceros? Los números de la forma kpi. Entonces los polos de esa función son los puntos p de la forma kpi, donde k es entero distinto de 0. Distinto de 0. Esos son los polos de esa función f de z. ¿Y cuánto valen? ¿De qué orden son? Entonces si usted toma cualquiera de estos polos y calcula el límite cuando z tiende al polo p, multiplica por z menos p, la función z partido por seno de z. Ya, ahí, ¿cómo lo hacen ese? Para ver si será de orden 1, será de orden 1. Esa es la pregunta. Multipliqué por k igual a 1. ¿Se fijan? Multipliqué por z menos p. Entonces pregunta, ¿a cuánto tiende eso? A 0. ¿A cuánto tiende este? En el punto P a 0. ¿Y a cuánto tiende el z? A P. Así que este de aquí, si quieren, sáquenlo fuera, digan, ese límite vale P simplemente. Vale P por el límite cuando z tiende a P de z menos P partido por seno de z. Esos trucos los saben hacer, ¿cierto? ¿Por qué se hacen esos trucos de sacar el z afuera? Porque ahora, ¿cómo van a calcular el límite del cociente que quedó? Por L'Hopital. Entonces la idea es que cuando aplican L'Hopital las expresiones sean lo más sencillas posible. Si usted deja el z, aquí la derivada va a ser un poquito más complicada. Entonces ahora deriven. ¿Cuánto les va a dar esto? P multiplicado por el límite cuando z tiende a P de la derivada de z menos P, 1. La derivada del seno de z, coseno de z. ¿Y cuánto vale coseno de z en los puntos donde la función seno vale 0? Bueno, vale, esto queda P partido por coseno de P, y coseno de P depende de si P par o impar. El coseno de dicho punto vale 1 o vale menos 1, ¿cierto? O sea, la función seno vale 0 en los puntos kpi, y la función coseno toma los valores 1 o menos 1, dependiendo de si k par o impar. Ya, ahí está, esa función tiene polos en los puntos de la forma kpi, y los polos son todos de orden 1, de orden 1. Ya, una primera cosa importante es la que hemos dicho ahí. Observación, si los polos son de orden 1, uno puede hacer el siguiente calculito. Si k igual a 1, se puede hacer la siguiente teoría. Si k mayor que 1, la cosa se complica un poco. Entonces, vamos primero, entendamos bien los polos de orden 1. Ahora, estas fórmulas de arriba las dejo porque esas son la base de todo lo que sigue. Entonces, si una función tiene un polo de orden 1, digamos que, aquí, si f tiene un polo de orden 1, tiene un polo de orden 1. De orden 1 en el punto P. ¿Qué significa eso? Ya, de ahí partamos. Significa que el límite, ¿cierto? Cuando z tiende a P, ¿de cuánto era? De z menos P a la potencia 1 multiplicado por f de z, ese límite vale L diferente de 0. ¿Qué les parece? Y además esta función es una función que era holomorfa en todo el disco centrado en P radio R, y solamente tenía problemas en el punto P. Ahora, z menos P también es holomorfa, así que este producto es holomorfa en el disco. Y en el punto P, la función f tiene un problema, pero cuando la función f la multiplican por z menos P, el límite vale L. ¿Qué puedo hacer al tiro entonces? Decir que se puede definir una función auxiliar. Hay una función auxiliar que es continua en el punto P. ¿La ven? Usan la información. Si ese límite vale L, ¿cuál es la función que es continua en P? ¿Se acuerdan cómo se estudiaban las funciones continuas? Uno calculaba el límite y se calculaba el límite, y el límite era igual que la función en el punto, entonces la función era continua. Ya, usando que ese límite vale L, ¿cuál función es continua? Pongo aquí un claramente asterisco, porque lo siento un poquito ahí como asustado. Claramente, si ese límite vale L, ¿cuál es la función continua? G de z igual, la función que voy a definir por llave de la forma siguiente. Si z distinto de p, la defino como la función z menos p multiplicado por f de z. Esa función si z distinto de p. Porque la f era súper buena fuera de p, z menos p perfecto fuera de p, y el único problema que tenía la función f de z era en
en P. Entonces, ahí está la misma función de arriba que tiene límite. Ahora, la f de z no se puede arreglar porque la f de z explota en P. Pero esta función z menos P por f de z tiene límite. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo la defino si z igual P? Claramente, esta función es continua. ¿Qué tengo que poner aquí? Hay que poner el ILE. ¿Qué les parece el claramente? ¿Es verdad eso? Claramente, esa función por llave es ¿qué es lo que es? Es, ¿qué cosa? Continua, ¿dónde? Continua en el disco, incluyendo el punto P. Incluyendo el punto P. O sea, es continua, ¿cierto? En todo el disco, centrado en el punto P de radio R. Hasta ahí podíamos llegar. Y además es holomorfa, ¿dónde? Pregunta, ¿esa dónde era holomorfa? La F. En todo el disco salvo el P. La F, la Z menos P, holomorfa en todas partes. El producto, ¿dónde es holomorfo? En todo el disco salvo el P. ¿Y qué pasa en el punto P? No sé. En el punto P la arreglamos para que fuese continua, pero sigue siendo holomorfa en el disco, centrado en P radio R, salvo el punto P. Ya, pero ahí se cumplen las hipótesis de la fórmula integral de Cauchy. ¿Se acuerdan que cuando uno tiene una función holomorfa en un conjunto, salvo en algunos puntitos? Lo que había que estaba el teorema de la curva, pero si además uno sabe que en esos puntos la función, ¿se acuerdan que era acotada? Uno aplicaba el teorema de la curva con un radio epsilon que tendía a 0 y al final esos puntos desaparecían en la fórmula de Cauchy. Bueno, si esos puntos desaparecen en la fórmula de Cauchy, significa que la g de z no solo es continua en el punto P, sino que la función g de z también es holomorfa en el punto P. Esa era la conclusión de la fórmula de Cauchy. Es continua eso y allí. Entonces, luego, esto no es claro, luego, esto está la cosa, este implica, eso implica pesado, este ojo de aquí. Hasta aquí, claramente, eso yo diría que es como cálculo 1, una función definida fuera de un punto y definida como el límite en el punto, esa función claramente esa continua en el punto, esa es la definición de continua. El límite es igual a g de P. Bueno, esa cosa es claramente. Holomorfa, claramente, porque la composición o multiplicación de funciones holomorfas. Pero este luego es el complicado. Holomorfa, miren, holomorfa en el disco, salvo el punto P. Aquí es holomorfa y en el punto P es continua, entonces es acotada. Y cuando ocurría eso de ser holomorfa salvo unos puntos y acotada, uno aplicaba el teorema de la curva con radio epsilon, hacía que epsilon tendiera a 0 y esa integral en ese círculo tendía a 0 porque era nula por acotada. ¿Se acuerdan que esa integral, ¿se acuerdan cómo se cortaba esa integral? La integral sobre la frontera del disco centrado en P, radio epsilon, de la G de Z, uno decía que esa cosa era menor o igual en módulo que el supremo de la G de Z multiplicado por 2pi por epsilon. Así era el supremo de la función multiplicado por el largo de la curva y el largo de la curva tiende a 0 y la función G es, como es continua, es acotada. Entonces ahí queda el nula por acotada y esa cosa tiende a 0. Ahí viene el famoso luego. Luego la función g es holomorfa en todo el disco. Es también holomorfa en el punto P. Fíjense, la diferencia entre eso y eso de allá. ¿Gracias a quién? A la continuidad. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo con la f? ¿Por qué uno no puede decir que la f es holomorfa en todas partes salvo el punto P? ¿Y el punto P no cuenta? Porque justamente la función f no es acotada, porque la función f es la que tiene infinito, se fijan, porque tiene un polo de orden 1. Entonces, si tiene un polo de orden 1, la f no, pero ¿quién sí? La g. Entonces puedo aplicar la fórmula de Cauchy para la g y puedo decir que usemos la fórmula de Cauchy. Esto implica que g de p, ¿qué dice la fórmula de Cauchy? Que g de p es 1 partido por 2pi por i, así era, ¿no? Veces la integral sobre la frontera del disco centrado en P de radio R. Ahora, podrían tomar un disco más chico si es que el R fuese una complicación. Ya, alrededor del punto P, ¿cierto? Yo calculo la integral alrededor del punto P y digo que G de P es la integral sobre esa frontera de ese disco de, ¿cómo era? Fórmula de Cauchy arriba. Pero aplicada a G, no a F. Entonces, ¿qué queda? Que G de P es 1 partido por 2pi por i, la integral de, ¿cuánto? G de omega, ¿cierto? Ahí está bien, G de omega, partido por omega menos P de omega. Ya, pero ¿quién es G?
Entonces 1 partido por 2 pi por i veces la integral sobre la frontera del disco centrado en P de radio R pequeño, ¿cierto? ¿Y quién es G de omega? Bueno, pregunta, ¿omega está en P o no está en P? No, o sea, de las dos fórmulas que tenemos aquí uso la de arriba. ¿Cuánto vale G de omega? Omega menos P por F de omega. ¿Y eso por cuánto hay que dividirlo? Por omega menos P. ¿Qué queda esa división? Queda simplemente F de omega. Queda simplemente F de omega de omega. ¿Qué les parece? G de P vale exactamente esa cosa. G de omega partido por omega menos P, claro. Aquí, miren. Si este le ponen omega, ese es omega, ese es omega. Y ahora dividen por omega menos P. Omega menos P, dividen por omega menos P. ¿Y quién se va? Ya, conclusión, si la función f tiene un polo de orden 1 en el punto P, y yo calculo la integral sobre un pequeño disco alrededor del punto P, donde la función es holomorfa. Solo el problema está en el punto P. No hay otro problema. ¿Cuánto vale la integral de f de z sobre esa frontera del disco? Ya, aquí está mi polo. Ahí está el polo. Polo. Después aquí tengo un disco alrededor de radio chico, R pequeño. ¿Cuánto vale la integral sobre la frontera de ese disco en punto P, radio R, de la f de z? Solamente la f, luego una f de z, ya, simplemente así. Despéjenme, ¿cuánto vale eso? 2pi por i por g de p. ¿Y qué es g de p? 2pi por i por g de p. ¿Y cuánto vale g de p? L. Que borré aquí la G. ¿Cuánto valía la G de Z? Ya la fórmula quedó totalmente escondida, ¿cierto? G de Z, ¿se acuerdan? Era eso, si Z distinto de P, y si Z igual a P, ¿cuánto valía G de Z? L. O sea, ¿qué cosa? El límite, ¿cuál era L? Es el límite de ahí arriba. Entonces queda 2pi por i por el límite cuando z tiende a p del producto z menos p por f de z. La integral de f de z en torno del polo de orden 1 es igual a 2pi por i por ese límite que había que calcular para saber si el polo era o no de orden 1. Entonces, a ese límite, cuando el polo es de orden 1, se le llama residuo de la función f en el punto P. A esto se llama residuo de f en el polo P. Y de hecho la fórmula es bien sencilla. ¿Cuánto vale el residuo? Y se anota así, se anota res de f en el punto P. Así que la fórmula de arriba dice que la integral de f de z es simplemente 2pi por i por el residuo de la función f en el polo P. Ya, la voy a escribir aquí como... Y de hecho, pueden hacer la integral si quieren sobre una otra curva distinta, todas las integrales son iguales. La integral sobre cualquier disco alrededor de ese polo P, de f de z, es simplemente 2pi por i por el residuo en el punto P. Ya, siempre y cuando no vayan a... pues incluso pueden agrandar esta curva. Mientras ¿qué cosa? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir aquí en esta zona para que todo funcione bien? La función f tiene que ser holomorfa. Mientras se muevan donde la función es holomorfa, la integral no va a cambiar, porque ahí utilizan el teorema de la curva, ¿cierto? Entonces la integral en cualquier curva es la integral sobre la frontera de un disco, y la frontera sobre el disco vale lo de arriba, es decir, esa integral vale 2pi por i por el residuo. Ahora, ¿qué pasaría si aquí hubiese otro polo? Un p tilde. Si hubieran dos polos, un polo p por aquí, ya lo voy a dibujar de nuevo, y un polo p tilde por acá. Bueno, si ustedes calculan la integral ahí, ¿cuánto les va a dar la integral ahí? 2pi por i por el residuo en ese polo. ¿Qué pasa si calculan la integral acá? ¿Cuánto va a dar ahí? El resultado va a ser el mismo, ¿cierto? 2pi por i por el polo, el residuo en esa zona. ¿Y qué pasa si calculan la integral sobre una curva que envuelva a los dos polos? ¿Cuál sería la astucia para calcular la integral sobre una curva grande? Usar el teorema de la curva, se llama eso, ¿no?
Así que la función es holomorfa, salvo en el punto P y en el punto P tilde. ¿Qué decía el teorema de la curva? El teorema de la curva decía que la integral sobre la curva externa es igual a la suma de estas dos integrales sobre disquitos en torno de cada uno de los puntos. Y si esta vale 2pi por i por su residuo y esta vale 2pi por i por su residuo, ¿cuánto va a valer la integral externa? Va a valer 2pi por i por la suma de los dos residuos. Entonces hay muchos residuos. Esta fórmula se generaliza diciendo que la integral sobre una curva gamma de f de z, mientras la función sea holomorfa, salvo en esos polos, es 2pi por i por la sumatoria, sobre todos los polos que puedan haber, sumatoria desde j igual 1 hasta n mayúscula, de todos los residuos que tenga la función f en cada uno de los polos p sub j, mientras los polos en este ejercicio sean polos de orden 1. Mientras los polos sean de orden 1, la integral de la función va a ser 2pi por i por el residuo. Entonces, el ejercicio que les van a preguntar es, calcula una integral. ¿Y cómo van a calcular la integral? Tienen que identificar cuáles son los polos. ¿Qué pasa si la función no tiene polos? Si la función es holomorfa en todas partes. Ese era el viejo teorema, ¿se acuerdan? Cauchy-Boursat decía, si la función es holomorfa, la integral vale 0. Y si la función no es holomorfa y encuentran puntos donde la función tiene polos, ya la integral no vale 0, sino que vale 2pi por i por el residuo de cada punto. Hay que ver cuántos puntos hay, etc. Ya, hagamos un ejemplo. Ejemplos de polos de orden 1. Después les voy a ver qué pasa con los polos de orden superior. Los polos de orden superior son un poquito más complicados. Al menos aprendamos bien lo que son los polos de orden 1. Creo que tengo un ejemplo. Sí, aquí lo tengo. Ejemplo. Miren, me piden calcular esta integral. La integral sobre gamma. De hecho, voy a ponerlo así. 1 partido por 1 más z a la cuarta de z. Y me dicen calcule sobre la frontera de un disco centrada en P de radio chico. ¿Radio cuánto? Radio 1. Donde el punto P es el punto raíz de 2 medios, 1 más i. Ya. Cuéntenme y apliquemos todo lo que sabemos. ¿Ven la función? 1 partido por 1 más z a la cuarta. ¿Dónde encuentro los polos de la función 1 partido por 1 más z a la cuarta? Por ser función racional, ¿cierto? En realidad los polos son cuando el denominador vale... La pregunta que hay que hacerse es cuando el denominador vale 0. Entonces rápidamente uno puede poner aquí solución. ¿Cuándo el denominador vale 0? El denominador vale 0 cuando... Cuando z a la cuarta vale menos 1. Esa es la ecuación que hay que resolver. Ahora, z a la cuarta igual menos 1, el menos 1 tienen que mirarlo como un número complejo. ¿Cuál es el número complejo menos 1? ¿Cuál es el número complejo menos 1? Entonces dicen, la distancia al origen vale 1 y el argumento de ese complejo es... El argumento es el ángulo, ¿cierto? E elevado a la i, argumento. ¿Cuál es el argumento? Pi. Entonces, ese menos 1 lo escribimos como e elevado a la i por pi. Y recordamos que, que la cosa del argumento aquí conviene escribir no solamente el i por pi, sino que conviene escribir al pi sumarle 2k pi y decir que existen muchas versiones para escribir ese número complejo. ¿Se acuerdan de eso? Que el complejo se puede escribir como e elevado a la i pi, esa es como un generador, pero a ese i pi le pueden sumar vueltas y obtienen el mismo menos 1. Y cuando se calculan raíces es importante, porque ahora viene el z. ¿Cuánto vale z? Z vale, ¿cuánto? E elevado a la, aquí. Y veces, paréntesis, pi cuarto, dividido por 4. Entonces queda aquí pi cuartos más el 2k pi lo dividido por 4 y queda k veces pi medios. K veces pi medios. ¿Cuáles son esos números complejos? Son números complejos de radio 1, están sobre el círculo de radio 1. ¿Pero en qué ángulos? Bueno, como k es un número entero cualquiera, pueden tomar los distintos valores de k. Para k igual 0 es pi cuartos. Ese punto de ahí es 1, donde la distancia es 1 y el ángulo este es pi cuartos. ¿Qué complejo es ese en cartesianas? Ahí está el raíz de 2 medios, ¿cierto? Según x, raíz de 2 medios según j, o sea, raíz de 2 medios factor de 1 más i. Ese es. Ya, pero ¿cuáles son los otros? Si toman aquí k igual
K igual, eso era K igual 0. K igual 1 es el mismo más pi medios. Más pi medios significa que es ese de ahí. ¿Cuál es la formulita de ese? Ese tiene la misma parte imaginaria y la parte real es con signo negativo. Después, si le suman el otro K, obtienen el de acá abajo, que significa le pongo menos menos, y se le suman todavía 3 pi medios, obtienen este de acá, que es parte real igual raíz de 2 medios, parte imaginaria igual menos raíz de 2 medios. O sea, puedo decir que en cartesianas eso es lo mismo que decir que z igual más menos raíz de 2 medios, más menos raíz de 2 medios por i. ¿Se fijan? Ahí están los 4. Con más el primer cuadrante, con menos más el segundo cuadrante, con menos el tercer cuadrante y con más menos el cuarto cuadrante. Combinando ese más con ese menos. Parte real positiva, parte real negativa. Real positiva es primer y cuarto cuadrante. Parte real negativa es segundo y tercero. Parte imaginaria positiva es primer y segundo. Parte imaginaria negativa es tercero y cuarto, etc. Ahí están las 4 combinaciones. Y me piden calcular la integral de esta función en torno del polo en un círculo de radio 1, o sea, un círculo que pasa por aquí, no sé, ¿alcanza a llegar acá abajo? No, esta distancia es raíz de 2, ¿cierto? Así que pasa por ahí, no sé, por acá, pasa por allá, esto es, y es un círculo como ese. Ya, un círculo de hecho podría haber sido de radio epsilon con epsilon menor que 1. Es integral sentido. No me dicen en qué sentido, pero obviamente vamos a suponer que en el sentido antihorario. Ya, ¿cómo se calcula eso? Bueno, decimos es fórmula de arriba. 2pi por i por el residuo de esa función en ese polo. En ese polo. Entonces pregunta, ¿es un polo realmente? Sí, claro que es un polo. ¿Cómo se escribe esa función 1 partido por... cuando usted tiene las 4 raíces, si esto lo llama z... ¿cierto? Dice, tengo los 4 polos. Aquí están los polos P1, P2, P3 y P4. Esos son los 4 polos. Este es el P1, ese es el polo P2, el P3 y el P4. ¿Cómo se escribe la función z a la cuarta más 1 en términos de sus polos? Factorízala cuando saben las raíces. Se escribe como z menos P1, z menos P2, ¿así era? Ayuda. Cuando en un polinomio de cuarto grado conocen las 4 raíces, se escribe z por la primera raíz, z por la segunda, z por la tercera, y como el coeficiente de z a la cuarta vale 1, no hay ninguna constante fuera. Y si me están preguntando la función 1 partido por eso, ya lo voy a poner aquí un igual, 1 partido por eso. ¿Es P1 un polo? Sí. ¿Por cuánto lo multiplico para que desaparezca su influencia? ¿Están viendo que aparece un z menos P1 en el denominador? ¿Por cuánto hay que multiplicar para que desaparezca ese problema? Hay que multiplicarlo por z menos P1. ¿De qué orden es ese polo? Entonces aquí puedo poner claramente. Ya, bueno, claramente después de haber hecho todo eso, ¿cierto? Claramente. O claramente ahora. Lo pongo aquí ahora. No era claramente de cuando entramos a la sala, ¿cierto? Ahí, no sé, no teníamos idea de todo esto. Pero ahora después de haberle dado una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, decimos, claramente P igual raíz de 2 medios más I veces raíz de 2 medios es un polo de orden, ¿cuánto? De orden 1 de F. Además, ¿cuánto vale el límite? Cuando P tiende a... Cuando Z tiende a P, ¿cuánto vale ese límite? ¿Cuánto vale el límite? Además, el límite cuando Z tiende a ese polo P1 de Z menos P1 partido por... Bueno, aquí tienen 2 posibilidades. O bien ponen el denominador factorizado, o bien lo ponen como 1 más Z a la cuarta. ¿Qué prefieren? Ahora, miren. Factorizado, ya, lo voy a poner factorizado, pero no me gusta. El factorizado sirve para el claramente, pero no sirve para el cálculo. Bueno, a no ser que sean muy astutos con el cálculo. Recuerden que los tiempos son muy finitos en todo esto. Hay que hacer los cálculos en tiempo finito. Obviamente, ¿por qué hacer claramente? ¿Por qué hay un claramente? Porque es evidente que ¿quién se va con quién? Ese se va con ese. Y es evidente entonces, en el claramente, que este límite vale ¿cuánto? 1 partido por ¿cuánto? P1 menos P2, porque Z tiende a P1. ¿Cierto? P1 menos P2 multiplicado por P1 menos P3
multiplicado por P1 menos P4. Y ahora lo que hay que hacer es empezar a calcular esas restas. ¿Quién es P1? P1 menos P2. Entonces aquí está el punto P1, aquí está el polo 1, P1 menos P2 es ese complejo. Ahí está, P1 menos P2. Después, no, esa era P4, disculpen. P1 menos P2 es ese complejo. P1 menos P3 es ese complejo. P1 menos P4 es ese complejo. Hay que tomar ese, multiplicarlo por ese, multiplicarlo por ese. Ya, si quieren háganlo. Si quieren háganlo, después cuando tengan tiempo. Yo pienso que para hacer el cálculo es mejor dejar el 1 más z a la cuarta. ¿Ya? Para hacer el cálculo, hagámoslo con 1 más z a la cuarta. Ahí, a ver si es más fácil. Este límite, yo diría que es el límite cuando z tiende a P1 de z menos P1 partido por z a la cuarta más 1. ¿Por qué es más fácil? Porque lo hacemos por L'Hopital. ¿Se fijan? ¿Por qué es más fácil? Porque se hace por L'Hopital. Ahora, obviamente es el mismo resultado, pero algebraicamente es más factorizado. ¿Cómo queda por L'Hopital eso? Límite cuando z tiende a P1. ¿Cuál es la derivada del numerador? 1. ¿Cuál es la derivada del denominador? 1 partido por 4 veces z al cubo. ¿Ya? ¿Cuánto vale el límite entonces? 1 partido por 4 veces P1 al cubo. Ya, ¿cuál se ve más fácil? O, bueno, también hay que calcular P1 al cubo. ¿Y cómo se calcula P1 al cubo? Más fácil todavía. En lugar de calcular P1 al cubo, multiplican por P1 arriba y abajo. Porque ¿cuál es la ecuación del P1? ¿No era donde z a la cuarta valía... Z a la cuarta era, o sea, era donde z a la cuarta valía ¿cuánto? Menos 1. Entonces aquí como quedó P1 al cubo, no, P1 al cubo no me gusta, pero P1 a la cuarta, ¿cuánto vale? Menos 1. Así que esto de aquí es menos P1 partido por 4. Cuénteme. ¿En cuál de todos los iguales? Le voy a poner aquí igual A, igual B, igual C, o igual, bueno, igual D supongo que no. ¿Cuál de todos? El B. D de dedo. Porque P1 a la cuarta era la solución de esto. Recuerden que aquí resolvimos z a la cuarta igual menos 1. Y la solución fue z igual P1, z igual P2 o z igual P3. O sea, P1 a la cuarta vale menos 1. P2 a la cuarta vale menos 1. Todos a la cuarta valen menos 1. Entonces, en particular, donde dice P1 al cubo, no conviene calcular P1 al cubo. Es mejor poner P1 a la cuarta. Eso ya sabemos que vale menos 1 por P1. Y entonces, ¿cuánto vale ese límite? A ver, díganme aquí, ¿cuánto queda todo esto? ¿Cuánto valía P1? Raíz de 2 medios, factor de 1 más i. Entonces con 4 queda menos raíz de 2 medios, 8, 1 más i. Ahí está, se terminó. ¿Cuál es más sencillo? Ustedes se la perdieron porque empezaron a mirar por internet, no sé qué les decía internet. Les decía no vengan a clase porque esto es trivial. Ya, entonces, ¿cuánto vale la integral? ¿Se dan cuenta cómo se puede transformar un problema relativamente corto en un problema bastante más largo? Ya, ¿cuánto vale la integral? La integral sobre esa curva gamma de 1 partido por z a la cuarta más 1 de z. ¿Qué dice el teorema? Es 2pi por i veces el residuo. ¿Y cuánto valía el residuo? El límite. Ojo que el residuo es igual al límite. Miren la definición arriba. ¿Cuánto vale el residuo? El límite. ¿Y qué es lo que calculamos recién? El límite. Entonces lo que hay que hacer es 2pi por i por ese límite, y ese límite es menos raíz de 2 partido por 8 factor de 1 más i. Ya, si quieren simplifiquen. El 2 con el 8, raíz de 4. Así que queda raíz de 2 por pi cuartos. Y después la letra i con el 1 más i, les queda 1 por i por i menos 1. Y con el menos de afuera lo pueden escribir como 1 menos i. Ya, ahí tienen su resultado final. ¿Les parece? Había un menos 1, quedó i por 1, o sea, el menos i lo pasamos hacia adentro, con ese quedó menos i, y el menos i con ese quedó más 1, así que ahí está 1 menos i. Listo, ahí se terminó la integral. Ya, calculen ustedes si quieren las integrales de esa función en torno de otros polos, o calculen la integral completa, una integral simpática de esa función, ya se la dejo propuesta.
propuesta, calcularse la integral de esa misma función que tiene, ya sabemos, esos dos polos, calcularla sobre un disco de radio R centrado en el origen. Calcularla aquí. Ahí. Caso cuando R menor que 1 y caso cuando R mayor que 1. ¿Qué diferencia tiene el caso R menor que 1 del caso R mayor que 1? ¿Cuánto vale la integral cuando R menor que 1? 0. ¿Cuánto vale la integral cuando R mayor que 1? 2pi por i, por la suma de ese residuo más el otro residuo, ya tenemos 1, hay que calcular el otro. ¿R igual 1? ¿Qué pasa? Ay, no sé. Ya. Ahí. Ahora, lo que uno puede hacer en R igual a 1 es hacer las siguientes cuentas. También se puede hacer ese cálculo, pero ahí en forma más asintótica. Si usted dice, voy a tomar el trayecto con R igual a 1, no puedo atravesar los polos. Entonces lo que uno puede hacer es, o bien, lo toma por allá afuera, y toma el límite cuando epsilon tiende a 0. ¿Cierto? Entonces pueden decir, si me voy por fuera, con epsilon, me voy por R igual a 1, y aquí le doy la vuelta al polo por fuera, y sigo aquí, por fuera, y sigo por aquí, me doy la vuelta completa, entonces esa integral cuando epsilon tiende a 0, agarra los dos polos. Y si hago la vuelta por el otro lado, cuando epsilon tiende a 0, la integral vale 1. Hay dos integrales que se pueden calcular. Depende cómo pase por el polo, depende qué es lo que haga con él. Aquí hay una discontinuidad importante de la función. ¿Se fijan? Ya, ahí tienen un ejercicio simpático. Esos son los polos de orden 1. ¿Lo entendieron? ¿Cómo se sabe si un polo es de orden 1? Multiplico por z menos p a la 1 y me tiene que dar L distinto de 0. ¿Cierto? Si no, es de orden 2 o de orden otra cosa. Y después que el polo es de orden 1, ¿cómo se calcula el residuo? Con la misma formulita que he calculado si la función tenía o no tenía un polo. Ya, ¿qué pasa si la función tiene un polo de orden K? Un polo de orden K. ¿Duda? Sí, antes de. Ya, aquí. Claro, siempre los orbitales para cosas de la forma 0 partido por 0. Z menos P1 tiende a 0. Y Z a la cuarta más 1 tiende al polo a la cuarta más 1. Pero el polo justamente satisface Z a la cuarta más 1 igual 0. ¿Te acuerdas que aquí, mira dónde partió esto? Nos preguntamos, ¿cuándo eso vale 0? Eso vale 0 cuando Z a la cuarta vale menos 1. Hicimos el cálculo y nos dio que eran P1, P2, P3, P4. Los puntos P1, P2, P3 y P4 son los puntos en los cuales 1 más Z a la cuarta vale 0. Y como la función 1 más Z a la cuarta es continua, el límite cuando Z tiende a P de 1 más Z a la cuarta es 0. El numerador tiende a 0, el denominador tiende a 0, por lo tanto lo quitan. Ya, sí. Ya, faltó a lo mejor verificar algunas cosas, pero así era. Ya. Primera fórmula, bien sencilla. Segunda fórmula, los polos de orden K con K mayor estricto que 1. Bueno, la teoría es un poco la misma, pero las fórmulas son un poco más feas. Ya, la teoría es la misma, pero las fórmulas son un poco más feas. Miren, si P es un polo de orden K mayor que 1 de F. Ya. ¿Qué significa que P sea un polo de orden K mayor que F? ¿Cuál es el límite que existe? ¿Se acuerdan cuál era el límite? Significa que ¿cuál es el límite que vale L? Cuando Z tiende a P de... ¿Por cuánto multiplico el F de Z? Por Z menos P elevado a ¿cuánto? A la K. Esa cosa de ahí, F de Z vale L diferente de 0. Eso significa ser polo de orden K. K mayor que 1. Bueno, en realidad a estas alturas que K sea 1 o no sea 1 me da lo mismo, es la misma definición. Pero, ¿cuál es la consecuencia en lo que sigue? Entonces, inmediatamente, pongamos claramente, esto es para que no lo piensen, claramente la función g de z. ¿Cuál es la función que es continua ahora?
La que vale ¿cuánto fuera de P? ¿Cuál es la que tiene límite? Toda esta función. Entonces la función es z menos P elevado a la K por f de z, si z distinto de P, y la que vale L si z igual a P. Esa función es la que es holomorfa en todo el disco, salvo en el punto P, pero es continua en todo el disco. Ya, lo simplificé al máximo, la notación. Continua en todo el disco y también, eso es intersección, holomorfa en el disco salvo P. ¿Qué dice la fórmula de Cauchy? Que si es holomorfa en todas partes salvo un punto, pero en ese punto es acotada, entonces es holomorfa en todas partes. Conclusión, fórmula de Cauchy, esta función es holomorfa en todo el disco. Y si es holomorfa en todo el disco, se le puede hacer sus series y en realidad no solamente es holomorfa, sino que es 2 veces derivable, 3 veces derivable, infinitamente derivable. Y si es infinitamente derivable, ¿qué dice la fórmula de Cauchy? No la de la izquierda, sino que la de la derecha. ¿Cuánto vale 1 partido por 2 pi por i? 1 partido por 2 pi por i, miren, integral sobre la frontera del disco. En lugar de calcular g de z partido por z menos p, como la g de z tiene esta estructura, lo que conviene ahora es calcular g de z partido por z menos p elevado a la potencia k. ¿Qué les parece? ¿Por qué? ¿Por qué conviene dividir por z menos p a la potencia k? Porque si la g es esta y usted divide por z menos p a la potencia k, ¿qué es lo que se obtiene finalmente? La f. O sea, todo esto de aquí es un camino para calcular la integral de la f. La g fue un paso simplemente intermedio. Como la f tiene un polo, entonces defino la g y le aplico la fórmula de Cauchy, pero no de la izquierda, la de la derecha, la generalizada a la función g. Bueno, si k no es 1, ¿qué es esto? Ahí, léanse. Si k no es 1, aquí estaba. Se fijan que la fórmula de Cauchy es, si aparece la integral de f partido por diferencia a la potencia 1, es la función en el punto. Si aparece el mismo f, pero aparece dividido por el mismo denominador, pero elevado a una potencia mayor que 1, lo que se obtiene no es la función, sino que se obtiene la derivada de la función correspondiente. En este caso, ¿cuál es la función? La función es la función g. Entonces, esta fórmula entrega ¿qué derivada de la función g? La derivada de orden, cuidado, que hay que hacer unos cambiecitos, ¿cierto? Para obtener la derivada de orden k hay que dividir por z menos p a la k más 1. Pero aquí está dividido por z menos p a la k. Así que esta es la derivada de orden k menos 1. Es g derivado k menos 1 veces en el punto p partido por k menos 1 factorial. Eso es lo que da esa formulita. Ya, conclusión. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Ahora, bueno, obviamente esto de aquí ¿en qué se va a transformar? Todo eso de ahí se va a transformar en... Traduzcan la g con la f. ¿Eso se va a transformar en qué cosa? El g partido por z menos p a la k se transforma en qué? En f de z, ¿cierto? Así que queda la integral de f de z, la que me interesa despejar. Así que obtenemos que la integral de f de z vale, ¿cuánto? ¿Cuánto vale? Entonces, conclusión, queda que la integral sobre la frontera de un pequeño disco centrado en P radio R de la función f de z vale. ¿Qué hago con ese 2pi por i? Pasa multiplicando igual que siempre, 2pi por i. 2pi por i. Y va a quedar esta cosa. Ahora, a toda esa cosa se le llama residuo de la función f en el punto B. Si quieren, le pueden poner aquí residuo de orden k, con k mayor que 1. Pero ¿cuánto vale ese residuo? ¿Cuánto vale ese residuo? Ese residuo de orden k de la función f en el punto P, ¿qué es? Bueno, 1 partido por k menos 1 factorial. ¿Habían factoriales en el caso k igual a 1? En realidad no parece ningún factorial porque ustedes pueden decir, claro, en el caso cuando k vale 1, cuando k igual a 1 queda 0 factorial vale 1. Por eso no habían factoriales. Pero en el caso general hay que poner unos factoriales. Ya, bueno, si k igual 2,
Tampoco va a ser tan interesante. Si k igual 3, k igual 4, ese factorial va a empezar a tener peso. Y después hay que calcularle la derivada ¿a quién? La derivada de orden k más 1 a la función g. Pero esa derivada de orden k más 1 a la función g es complicada porque noten que la función g es media fea. Entonces lo que conviene hacer es no calcular la derivada de orden k más 1 de la g en p, sino que calcular la derivada fuera de p. Recordando que las funciones holomorfas son continuas, el valor en un punto de la derivada es lo mismo que el límite de la derivada fuera del punto. Entonces, eso en lugar de calcularlo como la derivada en el punto P, conviene mirarlo como el límite cuando z tiende a P de la derivada fuera de P. Bueno, el 1 partido por k menos 1 factorial, por supuesto. La derivada de orden k más 1, lo voy a escribir así. Derivada de orden, perdón, k menos 1. De la función, ¿a quién hay que derivar? A la función g. Ahí pongo g de z. G de z. Ese de ahí es el verdadero valor que va a quedar al lado derecho de la integral. Entonces, ¿quién es el residuo? El residuo es ese límite. De hecho, el factorial lo voy a meter adentro, queda más simpático. Es el límite cuando z tiende a p. 1 partido por k menos 1 factorial. Derivada de orden k menos 1. ¿Se fijan? Cuando k igual a 1, derivada de orden ¿cuánto? En el caso de los polos de orden 1, ¿va a aparecer una derivada? No, porque la derivada queda derivada de orden 0. ¿Y la derivada de orden 0 qué cosa es? La función. Pero si k mayor que 1, hay que calcular la derivada de orden k más 1. De orden k menos 1. ¿Y a quién hay que derivar? A g de z. ¿Y cuánto vale g de z? No quiero g. En esta pizarra no quiero que aparezca la letra g. Quiero que aparezca la pura f. ¿Quién es g de z? Si no están en el punto P. Z menos P a la K por F de Z. O sea, hay que calcular aquí Z menos P elevado a la K por F de Z. Ese límite es el residuo. Ojo que el residuo no es lo mismo, así que aquí lo voy a poner, no es lo mismo que el límite cuando Z tiende a P de Z menos P a la K por F de Z. Este límite es el que hay que calcular para saber si el punto es o no polo de orden K. Pero una vez que uno sabe que es polo de orden K, no es este límite el que va acá arriba. Se fijan que estos dos límites son cosas distintas. Esto que hay que hacer con esta expresión para calcular el verdadero residuo. Hay que derivarlo y después de derivarlo, dividirlo por el factorial y después tomar el límite. Ahora, cuando K igual 1, son la misma cosa. ¿Lo ven? Si K igual a 1, este límite y el de arriba son el mismo. Pero si K distinto de 1 son cosas diferentes. Entonces esto de aquí es distinto si K mayor que 1. Si K mayor que 1 no es lo mismo. Hay que aprenderse dos fórmulas. ¿Por qué hay que aprenderse esta fórmula siempre? Porque con esa fórmula sabemos si el punto es o no es polo y sabemos cuánto vale K. Y después esa cosa no basta, hay que calcular este otro límite. Ese otro límite es el verdadero residuo que va en esa fórmula. Ya, ese ejemplo es más interesante. Entonces ahora hagamos el verdadero ejercicio. Ejercicio final. Aquí lo tengo. Ya, tengo dos. Uno para ustedes y uno para mí. Ejercicio. Dos integrales. Las integrales son sobre discos centrados en el origen de radio epsilon. Las dos. Integral sobre el disco centrado en el origen de radio epsilon. Acá arriba puse de z partido por z seno de z. Y acá abajo puse, acá en la segunda, de z partido por z cuadrado seno de z. Ya, ¿qué les parece? ¿Cuál dejamos de tarea y cuál hacemos? ¿Por qué tiene que ser un disco de radio epsilon y no puede ser un disco muy grande? Porque se fijan que está la función seno de z. La función 1 partido por z tiene problemas en z igual 0. La función seno también tiene problemas en z igual 0. Ya, el z igual 0 es un polo, no sé de qué orden. Pero si el disco es muy grande, ¿cuál podría ser el problema? Que la función seno vuelva a tener ceros, ¿dónde? En kpi. Entonces el disco tiene que ser de radio menor que pi. ¿Qué pasaría si en el control me piden calcular la integral en un disco de radio mayor que pi?
Bueno, ahí hay que usar teorema de la curva, polos en el origen, el polo en pi, etc. O sea, hay que calcular todos los polos. Aquí hagamos solo uno. Solo uno. Me basta con el polo en z igual 0. Cuéntame. Para este caso, se cumple que si yo encierro varios polos... Claro, por supuesto, eso de ahí ya es como... son los residuos. Claro, lo que se suman son los residuos. Si quieren aquí puedo poner el resumen, ¿cierto? Si es que quieren calcular la integral sobre gamma de f de z y la función f tiene muchos polos de distintos órdenes, bueno, hay que hacer 2pi por i por la sumatoria de los residuos de distintos órdenes, del desorden kj de f en pj. Eso se llama teorema de la curva, ¿se acuerdan ustedes? Que la integral exterior es igual a la suma de las integrales en cada uno de los disquitos que encierran a cada uno de los polos. Entonces, una vez que uno sabe calcular la integral en un disquito, puede hacer la sumatoria y calcularlas todas. Ya, entonces, por el momento vamos a hacer solo una. Vamos a hacer la... ¿Qué les parece? Les dejo propuesta la primera y hacemos la segunda. ¿Qué les parece? La primera se supone que es más sencilla que la segunda, ¿cierto? Entonces hacemos la segunda y ¿hasta dónde lleguemos? ¿Cuánto tiempo nos queda? 20 minutos. ¿Seremos capaces de hacer eso en 20 minutos? Esta. 20 minutos. Entonces, claramente, solución. ¿Es un polo o no es un polo? ¿Cuál es el polo de la función 1 partido por z? 1 partido por z cuadrado seno de z tiene polos en... ¿Dónde? P igual 0. Ese es el que me interesa. Y también tiene polos en P igual Kpi, con K en Z, ¿cierto? Distinto de 0, porque el 0 ya lo tenemos. Pero me interesa en este ejercicio el polo en el origen. ¿Por qué nos interesa el polo en el origen? Porque en el origen pasan varias cosas. Se anula el seno y también se anula el z cuadrado. Entonces la anulación del origen es de orden superior, no es de orden 1. En cambio en pi se anula seno, pero no se anula el z cuadrado. Así que el polo z igual pi es un polo de orden 1. Los polos de la forma kpi son polos de orden 1 cuando k distinto de 0. El único polo nuevo, con complicaciones adicionales, es el origen. Entonces tiene polos en todos sus puntos. Además, ¿por cuánto hay que multiplicar eso para que el límite valga 0? Entonces aquí viene el famoso ¿de qué orden será? La pregunta es ¿de qué orden? Antes de calcular el límite. Además, es de orden... ¿Cuál será el orden? ¿Cuál será? Ya, entonces hay que investigar, ¿cierto? Investigar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que calcularse el límite cuando z tiende a 0 de z elevado a la k multiplicado por f de z. Como f de z tiene un z cuadrado y tiene un seno de z, ya, entonces ahí, ¿cuánto vale k? Para que el límite salga sencillo. Hay que matar al z cuadrado, ¿cierto? Así que hay que sacar un k igual 2. Pero aunque uno mate al z cuadrado, queda el 1 partido por seno de z, que también tiende a 0. Entonces conviene poner arriba un z al cubo, ¿cierto? ¿De cuál será? Z igual, entonces digamos aquí, k igual 3. Verifiquemos. Si k igual 3, este límite queda límite cuando z tiende a 0. El z al cubo se va con el z cuadrado, queda un z arriba y un seno de z abajo. Ya, ¿y cuánto vale ese límite de z partido por seno de z? 1. ¿Por qué vale 1? Lópida, ¿cierto? Que ya lo hicimos al principio de la clase. Queda 1 arriba, coseno, el límite vale 1. Conclusión, pregunta. ¿Es distinto de 0? Sí, totalmente. Entonces, conclusión, el polo realmente es un polo de orden 3. De orden 3. Ya, entonces hay que calcular el residuo. Pienso que conviene tener una pizarra limpia para calcular ese residuo. ¿Cómo se calcula un residuo de orden 3? ¿Cómo se calcula un residuo de orden 3? Pregunta, ¿es el residuo de orden 3 igual a 1? Esa es la gran incógnita, ¿cierto? Porque este límite de acá abajo nos dio 1. Pero este límite no es el que importa. El que importa es el de arriba. ¿Dónde qué derivada hay que calcular? La segunda derivada. Entonces, no, obviamente son cosas medias distintas. Además, entonces, el residuo de orden 3 de la función f en el origen vale límite cuando z tiende a 0. Factorial. ¿Hay factorial?
¿De qué orden? K-1, 2 factorial, o sea, 1 medio. ¿Hay derivadas? Sí. ¿Qué derivada? La segunda derivada. La escribo así. ¿Qué les parece? La segunda derivada. ¿La segunda derivada de qué cosa? La función es z cubo por f de z, que la tenemos ahí arriba. O sea, la función es la función esa de ahí. ¿Les parece? ¿O no? O si quieren se la escribo así como es la función z cubo por f de z. Y la función f de z es 1 partido por z cuadrado seno de z. O sea, ya hay tanto que escribir que simplifiquemos al tiro y esa cosa queda simplemente z partido por seno de z. ¿Me interesa el límite de z partido por seno de z? No. ¿Qué es lo que hay que aquí el orden es importante. No es la derivada del límite, es el límite de la derivada. ¿Qué hay que hacer primero? Derivar. Ya, vamos. Eso es límite. Cuando z tiende a 0. 1 medio. Como hay que calcular segunda derivada, la hago por etapas. Entonces digo, oye, primero vamos a derivar una primera vez. La primera derivada de seno de z partido por seno de z es la derivada de un cociente, que se pone denominador al cuadrado, seno al cuadrado de z. ¿Así era? Ya, la derivada, derivo el z, 1 por seno de z queda seno de z, menos z por la derivada del denominador, la derivada del seno que vale coseno de z. Esa es la primera derivada. ¿Alguna simplificación? No se ve nada muy... Bueno, a lo mejor podrían simplificar ese seno de z con el seno cuadrado, pero en realidad no es mucho lo que se puede ganar, sobre todo que todavía el límite no aplica. Hay que primero derivar y después calcular el límite. Así que vamos con la otra derivada. Límite cuando z tiende a 0. 1 medio. ¿Cómo se deriva ese cociente? Ahí va. ¿O no? ¿Cómo se deriva el cociente? Denominador al cuadrado. O sea, el denominador es seno a la cuarta de z. Seno a la cuarta de z. Ya, con cuidado aquí. Y empezamos. ¿Cómo dice la máquina derivadora? Primero hay que derivar a quién. Al numerador. Vamos derivando el numerador. La derivada de seno. Coseno. Menos la derivada del producto. En la derivada del producto, la derivada del z. 1 por coseno. Coseno. ¿Ya? Más z por la derivada del coseno. Y la derivada del coseno vale menos seno. Ah, y los signos. Ah, yo creo que ahí los signos quedaron todos. Me arrepentí. Vamos de nuevo. Derivo el seno, ese seno de z estaba tal cual. Después venía ese signo menos, paréntesis. Ya, ahora sí. ¿Por qué paréntesis? Porque aquí en el paréntesis vamos a poner la derivada del producto. ¿Les parece? Para no equivocarnos, hay muchos signos menos. Ya, me equivoqué, pero ahí fue peor todavía. Ya, perfecto. Coseno, ya, eso lo había escrito bien hace ya. Derivada del seno, coseno, menos la derivada de esto. Vamos, la derivada del z era 1, que daba coseno de z, más z por la derivada del coseno, que es menos z seno de z. Y todo eso multiplicado por... esa es la derivada del numerador, esa derivada se va multiplicada por seno al cuadrado de z. Menos, así es la fórmula del cociente. Numerador, ¿quién es el numerador? Paréntesis, seno de z menos z coseno de z. Multiplicado por la derivada del denominador, que es 2 seno coseno. 2 seno de z por la derivada del seno, que es coseno de z. Ya, ahí tengo. Igual. ¿Hay alguna simplificación? Bueno, aquí adentro habíamos visto una, ¿cierto? Que era el coseno de z menos coseno de z. Este de aquí, estos dos se simplifican, se resta con ese, se muere. Y después venía la historia de los signos. Entonces los signos aquí, ese menos con ese menos se transforma en más. Se lo voy a escribir aquí al tiro. Límite cuando z tiende a 0 de 1 medio.
Ya, hacer un ejercicio un poquito más complicado. Entonces, S menos con S menos queda más z por seno al cubo. Aquí queda seno al cubo. Ya, o sea, queda z por seno al cubo de z. La que sigue, menos, distribuyamos 2 seno al cuadrado coseno, eso es 2 seno al cuadrado de z coseno. Y el último, menos con menos queda más ¿cuánto que será? ¿Más cuánto será? 2 seno coseno al cuadrado. 2 seno de z, hay una z, 2z, seno de z, coseno al cuadrado de z. Ya, verificaciones, ¿estarán todos bien? Revisemos, lo voy a mirar de más lejos. Menos con menos, más, z, seno al cubo. Ahí está, más z, seno al cubo. Después viene menos, seno al cuadrado por 2 por coseno. Seno al cuadrado por 2 por coseno. Bien. Después menos con menos, más. Veo una z, ahí está la z. El 2, seno o coseno. Coseno al cuadrado. Bien. Creo que ahí está bien. Todo eso dividido por seno a la cuarta. Ya, pero en realidad hay una simplificación sencilla, ¿cierto? Creo que seno está repetido varias veces. Se puede simplificar por seno a la cuánto. A la 1. Entonces, ¿qué significa? Que este seno al cubo se transforma en seno al cuadrado. Este seno al cuadrado se transforma en seno simplemente. Ya, le pongo así. Tú quedaste cuadrado. Y después aquí, este seno de z se simplifica. Lo voy a rayar. Y el seno a la cuarta de abajo queda seno al cubo. Ya, y ahora sí hay que calcular el límite. ¿Qué hacen para calcular el límite de ese estilo? Bueno, obviamente siempre uno puede ilusamente calcular el límite del denominador y ver cuánto da todo eso. El denominador lo estoy viendo. ¿Cuánto da el denominador? 0. ¿Y cuánto da el numerador? ¿Es posible que el residuo no exista? No, la teoría dice que el residuo tiene que existir. Porque había una teoría en que la función g era derivable y la función que tenía derivada en p y esto era el límite de la derivada, así que este límite tiene que existir. Si les da que lo de arriba no tiende a 0 es porque hay errores. Ya. ¿A cuánto tiende el numerador? 0. ¿Este de acá? Hay un seno. ¿Y este de acá con el coseno? La z. Ya, todo tiende a 0. Entonces vamos a aplicar ¿qué cosa? L'Hopital. ¿Se puede simplificar un poco el numerador? Creo que no. Pero se parece un poco al cuadrado binomio. ¿Viste un cuadrado binomio? Ya. Entonces, L'Hopital. Pero el numerador yo diría que seno cuadrado, bueno, tal vez, miren, voy a escribir un poquito mejor. Este era seno cuadrado. Y aquí veo coseno cuadrado. A lo mejor hay una pequeña simplificación, ¿no? Porque hay una z factor de seno cuadrado. Pero este 2 lo podemos escribir como 1 más 1. ¿Cierto? Si uno lo escribe ese 2 como 1 más 1, al menos hay un z seno cuadrado más z coseno cuadrado. Ya, ese se puede simplificar. Ese escribámoslo, ese hay que aprovecharlo. Límite cuando z tiende a 0. El 1 medio, ese está fuera. Acá arriba, entonces, z, seno cuadrado más coseno cuadrado, se transforma simplemente en z, lo cual es útil para que cuando uno aplique el L'Hopital no queden muchas derivadas del producto. Porque se empiezan a aparecer muchas derivadas del producto, la cuestión empieza a explotar y hay que aplicar el L'Hopital tal vez un par de veces. Entonces, conviene hacer esa factorización. Un z de ahí con un z de allá es seno cuadrado más coseno cuadrado, z. Bien, ese se va a morir a la primera derivada. Este de acá al medio se puede simplificar también un poco, porque es 2 seno coseno. Y 2 seno coseno es seno del ángulo doble. Entonces podría decir menos seno de 2z. Menos seno de 2 veces z. Voy a tener cuidado que no se me confunda el número 2 con la letra z, ¿cierto?
Ya, ¿y queda sobrando alguien? Sí, queda sobrando el z coseno cuadrado. Ahora, el coseno cuadrado podrían a lo mejor hacerle alguna cosa, pasarlo a coseno del ángulo doble. No estoy seguro si se ayuda mucho, así que como no estoy seguro, lo dejamos. Z coseno al cuadrado de z. Ahora, el denominador sí que estamos seguros que se puede simplificar mucho. ¿Por qué el denominador se puede simplificar mucho? Porque como es seno al cubo solito, conviene hacer el famoso Nikita Nipone y decir que abajo, en lugar de y por z al cubo, por seno al cubo, uno divide por z al cubo y multiplica por z partido por seno de z al cubo. ¿Qué les parece eso? Truco más o menos clásico, ¿no? Antes de aplicar L'Hopital. ¿Por qué razón? Porque es mucho más fácil derivar z al cubo que derivar seno al cubo. Y aquí uno dice, oye, pero quedó una cosa complicada. No, esto no es complicado porque es el límite de un producto y en el límite del producto este límite vale 1, al cubo vale 1, así que este límite fuera. Ese límite es 1. Ah, ¿qué pasó? ¿No vieron el z cubo? De la última línea hasta acá no hemos derivado. No hemos derivado nada. Ah, tú pensabas, no, derivamos como 5 veces. No hemos derivado nada, solamente simplificamos en una forma que nos pareció relativamente coherente. Entonces, arriba simplificamos muchísimo, abajo había un seno al cubo, le escribimos al tiro z cubo, el seno al cubo quedó ahí con su z cubo. Este de aquí no me molesta porque ese límite vale 1. Ahora, ¿se puede tomar el límite por separados? Sí, porque ese producto de límite de un producto es igual al producto de los límites. Entonces solamente nos queda pendiente calcular este límite. Y este límite lo hacemos por L'Hopital. Ya, entonces L'Hopital. Ya, el 1/2 lo voy a escribir afuera. Y ahora viene este límite por L'Hopital. Límite cuando z tiende a 0. ¿Y qué significa el L'Hopital? Que el denominador es 3z cuadrado. Y el numerador es, vamos, 1. Ya, ese de ahí era el fácil. Aquí, menos. La derivada del seno es coseno multiplicado por 2. Menos 2 veces coseno de 2z. Ah, esta de aquí es la complicada porque no la pudimos destruir más que eso, ¿cierto? Así que aquí hay que aplicar derivada del producto. La derivada del producto. Derivo primero a z. Queda coseno al cuadrado de z. Después queda más z por la derivada del coseno cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada del coseno cuadrado? Menos 2 coseno de z por seno de z. La derivada del coseno es menos seno, por eso aparece el signo menos allá afuera. Ya, ahí está. Ya. Y el último tenía signo menos, menos, menos. ¿Los signos están correctos? Sí, con más. Ya, perfecto. Sí. Entonces, este de aquí, este cosenos, 2 seno cosena, creo que se puede escribir de una forma un poquito más sencilla. Eso es esa. Seno de 2z. Seno de 2z. Ya. 1/2. Límite. Juntemos términos. Creo que aquí podemos hacer cosas. Porque 1 coseno cuadrado, no, 1 coseno y z. Ah, 1 coseno de z y z. ¿A qué le huele eso? Ah, ¿cuál es el límite conocido? 1 menos coseno de z partido por ¿cuánto? Z cuadrado. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Cuánto valía en R? ¿Y será 1/2 aquí? ¿Por qué? L'Hopital, ¿cierto? Lo de arriba tiende a 0, lo de abajo tiende a 0, por L'Hopital arriba queda seno, abajo queda 2z, este límite vale 2. Eso converge a 1/2. Ya, entonces aquí creo que tengo algunos. Dice 1 menos, pero hay un 2. Ya, 1 menos coseno de 2z. Partido por 3z cuadrado. Ya, arreglémoslo. ¿Cómo se arregla eso? De hecho, este z cuadrado lo voy a escribir como 2 veces z al cuadrado y lo multiplicamos por 4. Este límite vale
¿Estará bien eso? O sea, ojo, aquí dice 1 menos 2 veces coseno. Entonces, de este 2 escribimos ese 2 como 1 más 1. Eso estaba claro, ¿cierto? Ese 1 más 1. Entonces, sacamos solo 1. 1 menos coseno de 2z. Ahí está, 1 menos coseno de 2z. Ahora, como dice coseno de 2z y no dice coseno de z, no ponemos z al cuadrado, sino que ponemos 2z al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Ponemos el 2z al cuadrado y corregimos con el 4 de ahí. Había un 3, creo que ahí está lista la primera fracción. Y ese límite ya se resolvió. ¿Quién queda sobrando? Queda un menos coseno de z. Ya, menos coseno de 2z, que ese hay que arreglarlo con alguna otra cosa. Queda más coseno de z cuadrado. Entonces, escribamos aquí más coseno cuadrado de z menos coseno de 2z. Ah, ¿qué pasó con ese 2? ¿Qué pasó? ¿Ese 2 decías? Ese 2 lo escribimos como 1 más 1. Y 1 se fue ahí. Y el otro quedó sobrando. ¿Cierto? Ya. Y este último, menos el último. Z, 2 coseno partido por z. Entonces, ese z lo vamos a simplificar con s y va a quedar 2 coseno de z, seno de z partido por 3z. Esa z con ese cuadrado quedó ahí. Ya, y creo que aquí hay otro límite conocido. Seno de z partido por z. ¿Cuál es el único que está faltando entonces? El del medio. ¿Y se puede arreglar de alguna forma? Ah, de hecho se deberíamos haber hecho más menos 1 desde el principio, ¿no? Y haber sacado otro de estos. Ah, porque aquí ven el menos 1 más 1, que en el coseno, el 1 menos coseno de z, de nuevo z de allá, y queda el coseno cuadrado menos 1. Ya, entonces aquí estaba cantando 1. Este de aquí convenía escribirlo como más 1 menos 1. Ahí sí. Ya, S1 con S1 es 2, que con S 2. ¿Qué les parece? Ese arreglo, ¿ah? ¿Qué dice ahí? Lo voy a poner así para que le den una vuelta. ¿Qué es ese 2 nuevo que apareció? Aquí hemos dicho que este era 1 menos 1, pero volvió a aparecer 8. Entonces dijimos, conviene conservar el 2. Y ese 1 escribirlo como 2. ¿Cierto? Lo voy a borrar ahí, escribirlo como igual 2 menos 1. ¿Qué les parece eso? Y ese 2 va a ser el mismo antiguo, 1 menos coseno de 2z, pero factor 2. Ya, y dicho eso, ¿qué queda aquí entonces, al medio? Ahí se simplifican bastantes cosas. Este de aquí ya no aparece, queda el coseno cuadrado menos 1. Pero el coseno cuadrado menos 1, ¿sabemos cuánto vale? ¿No es 1 menos seno cuadrado? O sea, 1 menos coseno cuadrado de z. Y 1 menos coseno cuadrado de z es 1 menos coseno cuadrado. Seno cuadrado. Así que no escribamos 1 menos coseno. Aquí adentro, al medio quedó solamente seno al cuadrado. Bueno, me disculpen, ahí me comí una línea de cálculo. Ya. Y una vez que resolvimos esas líneas, ¿cuánto vale todo esto? A ver si da lo que tiene que dar. Lo tengo anotado. O sea, lo tengo anotado con los errores de los cálculos previos de los años anteriores. Ahora, algún año debe estar bueno. A ver si da lo mismo que en los años anteriores. Esta es como una P1, claro. Ya. Ahora, extendamos todas las pizarras. ¿Cuál es la pizarra complicada? La pizarra 2 era ¿qué calculamos la pizarra 2? La derivada. Y ahora venía el límite, un L'Hopital. Y después arreglarlo para que den cosas conocidas. Ya. El 1/2, ese es factor de todo el mundo. De hecho aquí no dije que ese 1/2 era factor de todo el mundo, ¿cierto? Vamos, ¿qué límites quedan? Este de aquí, ese 2 queda. El límite de aquí encerrado es 1/2. 1/2 con el 2, 1.
Y queda 4 tercios. Ese primer límite vale 4 tercios. Ah, no se ve malo. 4 tercios. El segundo, menos. Este seno cuadrado partido por z cuadrado vale 1. Y con el 3, 3, o sea, 1 tercio. Y el último, menos. Hay un 2 tercios, el 2 tercios lo escribo al tiro. 2 tercios. El coseno de z tiende a 1 y el seno de z partido por z a 1, o sea, 2 tercios. Bien, o sea, quedó 4 tercios menos 3 tercios, 1 tercio, o sea, 1/6. A ver, déjenme ver. La pauta. Ya. Se parece. Decía 1 tercio aquí en la pauta. Pero no estoy seguro si el 1 tercio era antes o después de multiplicar por el 2pi por i. No. No, ese 4 de ahí era el que se factorizaba con el 4z, con el 2z cuadrado de aquí. Entonces se factorizó para que este límite de aquí fuese 1 medio. Ahora, como ese límite es 1 medio y había una constante 2 fuera, ese 1 medio con ese 2 quedó 1, el 4 sobrevive, el 3 sobrevive, es decir, sobrevive a un 4 tercios. Ya, así que ese límite vale 1/6. Y si ese límite vale 1/6, ¿cuánto vale el integral? Ahí está la integral sobre el borde de esa frontera disco centrado en el origen radio epsilon de z partido por z cuadrado seno de z. Vale 2pi por i por el residuo. Y el residuo, según lo que vimos, vale 1/6. Entonces ahí queda pi por i tercio. Ahí creo que está el tercio que estaba en la pauta. ¿Se fijan? Ya, el pi por i tercios. Ya alcanzamos en el tiempo. Se nos pasamos 4 minutos. Ya, sería todo. Nos demoramos, ¿cuánto? 25 minutos. Quedaban 20 minutos para terminar la clase y nos pasamos 4. 25 minutos en el cálculo de... desde arriba, desde la pizarra 1. Entonces serían dos, P1 A, B. P1 parte A, parte I. Ya, sería todo.